Pablo Iglesias ya ha entrado en la campaña electoral para el gobierno de la Comunidad de Madrid y lo ha hecho cargando duramente contra los inversores extranjeros que destinan su capital al mercado inmobiliario español y, más en concreto, al mercado inmobiliario madrileño. Su crítica la ha personificado contra ese fondo buitre llamado Blackstone. Escuchemos las recientes declaraciones de Pablo Iglesias. Ustedes, al defender a los arrendatarios, al defender a las familias que tienen que pagar un alquiler para vivir, ustedes están pretendiendo perjudicar pues, a una familia o a un trabajador que a lo mejor por una herencia o por muchos años de trabajo tiene una vivienda en alquiler o 2 viviendas en alquiler o 3 viviendas en alquiler. Mentira, mentira. Los grandes propietarios en España son fondos buitre. Blackstone ya se ha convertido en el principal casero de España. ¿Y quién se beneficia de esos alquileres que cobra Blackstone? Blackstone, nadie más. Eso no genera empleo, eso no genera estructuras económicas que permitan el desarrollo del país, eso no genera consumo, eso solamente hace que muchos ciudadanos tengan que dedicar un porcentaje escandalosamente alto de sus recursos a pagar el alquiler en lugar de podérselo gastar en la panadería, en el bar o donde les dé la gana. La crítica de Pablo Iglesias contra Blackstone, por tanto, se basa en 2 argumentos. El primero es que Blackstone es el mayor casero de España y, por tanto, da a entender, Blackstone tiene un enorme poder de mercado para controlar las condiciones en las que los inquilinos de Blackstone alquilan esas viviendas. Y el segundo argumento es que Blackstone sería preferible que no existiera, que no estuviera en España, que no hubiese venido, que no hubiese comprado las viviendas y no las sacara en alquiler, porque al final el único que se beneficia de que Blackstone tenga viviendas y de que las saque en alquiler es el propio Blackstone y no la sociedad española. Bien, estos 2 argumentos son fundamentalmente falsos. En primer lugar, aunque es verdad que Blackstone es el propietario que tiene más viviendas en alquiler en España, es el mayor casero de España, en cualquier caso estamos hablando de un mercado, el de alquiler, enormemente fragmentado dentro de nuestro país. Blackstone tiene ahora mismo algo menos de 40.000 viviendas en alquiler en España, entre las diversas SOCIMIs de las que es propietario Blackstone. El tamaño del mercado del alquiler en España es de al menos 3,4 millones de viviendas. Hay en España 3,4 millones de viviendas alquiladas. Por tanto, estamos hablando de que Blackstone, el principal casero de España, apenas controla el 1%, poco más del 1% de la oferta total de alquileres en nuestro país. De hecho, si no definiéramos estrechamente la oferta de vivienda en alquiler como la oferta de vivienda que ya está alquilada, la oferta, el stock de viviendas que se destinan ya al alquiler, sino también el stock de aquellas viviendas que potencialmente son alquilables si los propietarios así lo deciden, es decir, si los propietarios consideran que los alquileres son suficientemente remunerativos como para que les compense la inversión en acondicionar sus viviendas para sacarlas al mercado del alquiler. Si incluimos, por tanto, dentro del stock de vivienda potencialmente alquilable a las viviendas no principales y a las viviendas vacías, estaríamos hablando de un stock inmobiliario alquilado o alquilable de casi 10 millones de viviendas. Es decir, que Blackstone, el mayor casero de España, tendría poco más del 0,4% de todo, ya digo, de todo el stock de viviendas o alquiladas o alquilables. A este respecto, y es cierto, se podría argumentar que el mercado inmobiliario es un mercado tremendamente local y por tanto a este respecto se podría contraargumentar que Blackstone posee sus viviendas concentradas en determinados ámbitos geográficos, como por ejemplo Madrid, Barcelona o Valencia, y que por tanto lo que habría que medir es el porcentaje de viviendas en Madrid, en Barcelona o en Valencia que son propiedad de Blackstone. De nada sirve que haya viviendas que alquilen particulares en Soria si luego Blackstone tiene su propiedad en Madrid y ejerce su poder de mercado en Madrid. Ya digo, este argumento o este contraargumento es cierto
Y convendría que quienes lo utilicen también lo empleen cuando nos hablan del stock de 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España, porque ya hemos explicado en muchas ocasiones que esas viviendas vacías no están esencialmente en Madrid, en Barcelona o en Valencia, sino en la llamada España vaciada, es decir, están allí donde no hay demanda por esas viviendas y por tanto no tiene mucho sentido decir que no hace falta construir más en Madrid porque en Soria hay viviendas vacías. Este argumento, ya digo, también se podría aplicar en este caso. Pero apliquémoslo al caso de Blackstone. Es cierto que Blackstone tiene su stock de viviendas concentrado en las grandes ciudades. En concreto, se estima que aproximadamente la mitad de esas casi 40.000 viviendas que posee Blackstone están en Madrid. Por tanto, en Madrid estamos hablando de un stock por parte de Blackstone de casi 20.000 viviendas. ¿Significa esto que Blackstone tiene un enorme poder de mercado en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid? Pues aunque obviamente tiene un porcentaje mayor a ese poco más del 1% que habíamos determinado para el conjunto de España, tampoco es un porcentaje especialmente significativo. En la Comunidad Autónoma de Madrid hay aproximadamente 600.000 viviendas alquiladas. Por tanto, 20.000 viviendas sobre casi 600.000 viviendas, estamos hablando de que Blackstone controla aproximadamente el 3% del stock de viviendas alquiladas en Madrid. Y si añadiéramos las viviendas potencialmente alquilables en Madrid, es decir, viviendas secundarias y viviendas vacías, con el número actualizado a finales de 2019, nos encontraríamos que controla poco más del 2% del stock de viviendas alquiladas o alquilables en la Comunidad de Madrid. ¿Es un 2, un 3% del stock total de un bien un porcentaje muy elevado como para ejercer poder de mercado y manipular los precios del alquiler en su propio beneficio? Bueno, en economía se suele considerar que un mercado está altamente concentrado y por tanto hay riesgo de que efectivamente se produzcan comportamientos que manipulen los precios en beneficio de las empresas que copan ese mercado, cuando su índice de concentración, el llamado índice de Herfindahl, supera el 25%. Teniendo en cuenta que Blackstone es el principal casero de España y de la Comunidad Autónoma de Madrid y que el principal casero controla poco más del 3% del stock total de vivienda alquilada, o incluso menos si definiéramos vivienda alquilada y alquilable, ¿qué índice de Herfindahl aproximadamente puede tener el mercado del alquiler en la Comunidad de Madrid? Pues un índice de Herfindahl cercano, probablemente inferior porque no tenemos todos los datos, pero incluso con supuestos generosos para que salga un índice de Herfindahl alto, un índice de Herfindahl cercano al 1%. Un índice de Herfindahl del 1% se considera un mercado altamente competitivo, lo cual no significa, como ya he dicho, que no pueda haber alguna zona concreta de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la capital de Madrid donde a lo mejor Blackstone sí tiene una concentración muy alta de inmuebles, donde quizá en esa específica área de la Comunidad de Madrid pueda ejercer Blackstone un cierto poder de mercado y elevar los precios del alquiler por encima de los precios del mercado competitivo. Pero vincular, aunque sea remotamente, el alza generalizada de los precios del alquiler en España o en la Comunidad Autónoma de Madrid con el presunto poder de mercado que pueda ejercer Blackstone controlando el 1% del stock de alquiler en España o el 3% del stock de alquiler en la Comunidad de Madrid, con un mercado, por tanto, enormemente fragmentado, porque no estamos escogiendo a un propietario al azar. Estamos diciendo que el mayor propietario controla el 1% en España y el 3% en Madrid, pues el poder de mercado que se puede ejercer ahí es nulo. Los alquileres suben por otros motivos, pero no porque Blackstone haya entrado en el mercado del alquiler español. Segunda crítica que efectúa Pablo Iglesias contra Blackstone, que de los alquileres de Blackstone solo se beneficia Blackstone y nadie más. Bueno, este argumento es, de nuevo, tramposo por varios motivos. Primero, y aunque muchas veces cuando se planteen estos conflictos arrendador-arrendatario se tiende a olvidar, quienes se benefician de tener una vivienda alquilada, es decir, de tener un hogar en el que vivir, son en primer lugar los inquilinos. Los inquilinos, a cambio de pagar evidentemente un alquiler, tienen acceso a una vivienda que no han comprado, no han tenido que reunir el capital propio o ajeno para comprar o para construir o para renovar la vivienda que están ahora mismo habitando, y pese a no haber hecho esto, que puede ser muy costoso, muy arriesgado,
tienen una vivienda en la que residen mientras continúen pagando el alquiler. Evidentemente, el inquilino querría pagar un alquiler todavía más bajo. Idealmente, el inquilino querría no pagar nada y seguir viviendo en esa vivienda. Pero que el inquilino quisiera pagar menos de lo que paga, que al inquilino le encantaría que no le cobraran alquiler, no significa que salga perdiendo cuando alquila una vivienda. Justamente que alquile la vivienda es la demostración, es la preferencia demostrada de que prefiere alquilar la vivienda al dinero que le cuesta ese alquiler. Imaginemos alternativamente que esas viviendas no existieran. Los inquilinos que ahora las ocupan no tendrían un lugar en el que crear su hogar y por tanto saldrían mucho más perjudicados que lo que les cuesta ahora mismo alquilar esas viviendas. Por tanto, los primeros que salen beneficiados son los inquilinos. En segundo lugar, Blackstone no es una persona física, no es un señor que esté alquilando viviendas y que todos los alquileres vayan a parar a su bolsillo, como si fuera Amancio Ortega prácticamente en el caso de Inditex, aunque Inditex tampoco es 100% propiedad de Amancio Ortega, pero para entender la analogía. No, Blackstone es una corporación, es una sociedad anónima que es propiedad de millones de accionistas, literalmente millones de accionistas, porque de hecho no hay ni siquiera un accionista mayoritario que sea una persona física. Los accionistas mayoritarios de Blackstone son inversores institucionales, es decir, fondos de inversión en los que invierten millones de personas. Por tanto, Blackstone es propiedad de millones de personas. Y los alquileres que cobra Blackstone van a parar, por un lado, al bolsillo de los trabajadores de Blackstone, porque con esos alquileres en parte se pagan regularmente los salarios de esos trabajadores, y en otra parte van a parar a los bolsillos de los accionistas de Blackstone, que son ahorradores que tienen tantos derechos como el ahorrador que ha comprado una vivienda, el pequeño ahorrador que ha comprado una vivienda y que la sacan a alquiler. Recordemos que Iglesias inicia el vídeo diciendo que él no quiere atacar a esos pequeños propietarios que tienen 1, 2 o 3 viviendas. Las 4 ya las deja de lado porque recordemos que Iglesias quiere considerar gran propietario a quien perjudicar con su normativa a quienes tienen 4 o más viviendas. Pero bueno, no quiere atacar a los que tienen 1, 2 o 3 viviendas. Entonces, ¿por qué quiere atacar a quien tiene acciones de Blackstone? Porque en última instancia está diciendo eso. Que si yo invierto mis ahorros en comprar una vivienda para el alquiler, eso está bien. Ahora, si los invierto en Blackstone para que con mi capital y con el de otros que hacen como yo, Blackstone compre viviendas y las saque en alquiler, eso es horrible, eso está fatal y eso hay que atacarlo. Y en tercer lugar, quizá cabría argumentar que, claro, esos accionistas de Blackstone en su inmensa mayoría no son españoles, los trabajadores tampoco, y por tanto los beneficios que obtenga Blackstone por el alquiler de las viviendas no irán a parar a la economía española, sino que irán a parar a otras economías extranjeras. Este argumento, sin embargo, parece que no lo utilizamos cuando las empresas españolas invierten en el extranjero y, por tanto, los beneficios de las empresas españolas van a parar a trabajadores españoles o a accionistas españoles. Pero bueno, podría tener su punto al menos de verosimilitud. Se pagan alquileres en España y ese dinero se marcha fuera de España y, por tanto, no contribuye al crecimiento de la economía española. Pero, ¿cuál es la trampa de este argumento? Pues que Blackstone no es que sea propietario de estas viviendas porque las haya robado o porque se las haya quedado por la fuerza, sino porque las compró. Y se las compró a españoles, ya fueran administraciones públicas españolas, ya fueran bancos españoles, ya fueran inversores españoles, que cuando vendieron esas viviendas a Blackstone recibieron una cantidad muy alta de dinero. El precio de una vivienda suele ser aproximadamente unas 20 veces el alquiler anual que se paga por esa vivienda. Por tanto, Blackstone de entrada desembolsó un promedio, digámoslo así, de 20 veces los alquileres anuales que ahora está cobrando. Por tanto, eso fue una inyección enorme de dinero en la economía española que contribuyó, por ejemplo, a la recuperación de la economía española, contribuyó a reavivar la actividad en la economía española después de los terribles años 2012 o 2013. Claro, ahora Pablo Iglesias lo que está diciendo es: ya nos dieron toda esa 1.000 millonada de golpe, a cambio, evidentemente, de que luego fueran obteniendo una rentabilidad que va a parar mayoritariamente al extranjero a cambio de esa 1.000 millonada que entró en la economía española. Ahora lo que vamos a hacer es quedarnos con ese dinero que nos dieron y quitarles los alquileres que están cobrando a cambio del dinero que nos dieron.
Pues esto, aparte de ser totalmente injusto, porque es incumplir los contratos y es robar a millones de ahorradores que son accionistas de Blackstone, aparte de esto, lo que va a hacer es desalentar futuras entradas de capital en la economía española para comprar viviendas, y esas entradas de capital sí se quedan mayoritariamente en la economía española y sí contribuyen a relanzar la economía española. Los alquileres puede que se vayan fuera, pero la compraventa, el precio de la compraventa de los inmuebles que luego se alquilan, claro que se quedan en España. Es más, las reinversiones que acomete Blackstone o cualquier otro fondo extranjero que compra viviendas en España para el mantenimiento del stock de vivienda en nuestro país, claro que genera actividad en España y claro que es capital que se queda mayoritariamente en nuestro país. En definitiva, Pablo Iglesias da dos argumentos contra Blackstone que son completamente falaces. Y son, diría más, falaces desde el mismo espíritu de esos argumentos, porque si a Pablo Iglesias verdaderamente le preocupara el poder de mercado que puede tener Blackstone a la hora de incrementar los precios de los alquileres por encima de los precios de un mercado competitivo, lo que tendría que proponer Pablo Iglesias es básicamente liberalizar el mercado inmobiliario español. Si se liberaliza el mercado inmobiliario español y aumenta muy sustancialmente la oferta de vivienda, el poder de mercado de Blackstone se va a diluir. Si entran nuevos propietarios en el mercado inmobiliario, si se construyen nuevas viviendas, cada vez Blackstone va a tener un porcentaje más pequeño del stock de vivienda existente. Incluso aunque Blackstone siguiera comprando nuevas viviendas, fijémonos que si cada vez hay más, Blackstone tendrá que comprar cada vez más viviendas para controlar un porcentaje apreciable de ese stock inmobiliario. Pero Pablo Iglesias no propone eso. Pablo Iglesias lo que está haciendo es ahuyentar a los inversores nacionales y extranjeros, a los inversores en el mercado inmobiliario español, diciéndoles aquí no os queremos, con la expectativa de que el stock inmobiliario se vaya deteriorando y por tanto el único gran agente con capacidad de promover vivienda y de ofrecer vivienda en alquiler sea el sector público. Porque al final de lo que trata todo esto es de incrementar el control que el Estado ejerce sobre la sociedad. Y para incrementar el control que el Estado ejerce sobre la sociedad necesitas que el Estado tenga un monopolio en cada vez más sectores. Y la forma de obtener ese monopolio es expulsando a aquellos agentes del sector privado que te pueden hacer la competencia, es decir, a aquellos que pueden ofrecer vivienda en condiciones alternativas a las que ofreces tú. En definitiva, todo esto va de populismo estatista, todo esto va de la esencia de Podemos.